Hay privilegios que tenemos como creyentes de los cuales muchos no son conscientes. Una gran parte de los cristianos desconoce por completo los legítimos derechos de ser hijos de Dios. La palabra de Dios afirma lo siguiente en Juan 1:12, un texto súper conocido. Dice que más a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad, es decir, derecho legal de ser hechos hijos de Dios. Y más adelante asegura que nacimos nuevamente por la voluntad de Dios. En la parábola del hijo pródigo, que se encuentra en Lucas capítulo 15, podemos ver un ejemplo tangible de esta realidad. Cuando siempre analizamos la parábola, la mayoría de las veces la enfocamos en el hijo menor, el cual solicitó su herencia y la desperdició. Siempre nos enfocamos en él. En ese muchacho nosotros podemos ver representado a todas aquellas personas que le han dado la espalda a Dios, que le han dado la espalda a su Creador, malgastando por completo su vida, la cual es la herencia que Dios nos ha dado a todos. Pero luego vuelven arrepentidos a Dios por medio de la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en esta oportunidad quiero que nos fijemos un poco más en el hijo, que centremos nuestra mirada en el hijo mayor. Este hijo mayor nos representa a todos los que estamos con el Padre, a todos los que estamos en la iglesia, pero ignoramos los privilegios de ser hijos de Dios. Quiero que nos enfoquemos en este día en eso. ¿Por qué le digo todo esto? ¿Por qué le digo que perdimos los privilegios? Por lo que es revelado en el verso 31 de Lucas 15. Allí el padre lanza esta expresión. Entonces el padre le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo. Es decir, tú siempre me has tenido a tu lado y mis cosas son tuyas. Es decir, eres dueño de todo. Este es mi tema hoy. La gran tragedia de este hijo, la gran tragedia del hijo mayor, estar con el padre y no disfrutarlo y ser dueño de todo y no saberlo. Por eso mi tema se titula Era dueño de todo y no lo sabía. El padre le dijo: todas mis cosas son tuyas. Cuando analizamos esta frase detenidamente, podemos darnos cuenta que este muchacho también había heredado todo. Cuando aquel heredó, este también lo heredó. Por lo tanto, podía disfrutar en cualquier momento de su herencia y aparte tener la comunión con su padre porque se quedó en casa. Pero este muchacho jamás se dio cuenta de ello. Aunque él nunca pidió su herencia, el padre ya se la había dado. Al partir la mitad y la mitad, el padre le dio a él su herencia. Por eso la Biblia deja muy claro que nuestro Padre sabe de qué tenemos necesidad y la cubre de antemano. Por eso dice que nuestras solicitudes sean presentadas con oración, con acciones de gracia. O sea, dar gracias por adelantado porque ya Dios la dio. Porque antes de que tú pidas algo, ya el Padre te la ha otorgado. Por eso dice: todas mis cosas son tuyas. Tú eres dueño de todas esas cosas. Pero la ignorancia de este hecho, la ignorancia de que somos herederos, hacía que este heredero viviera como un esclavo en la misma casa del padre, en la misma casa donde era hijo del dueño y por lo tanto él también era el dueño. Increíblemente, este hombre, este muchacho, este hijo se veía como un jornalero más y se conformó, entre comillas, se conformó aparentemente, ya que después podemos ver que su corazón quedó expuesto a muchas cosas de las cuales nunca estuvo satisfecho, pero aparentemente o increíblemente se conformó con la buena vida que el padre le daba a los jornaleros, porque el otro hijo dice que los jornaleros vivían muy bien. Así que él se quedó ahí como jornalero y se perdió la comunión con el Padre y a través también con su herencia. ¿Cuán real es esta historia en nuestros días?
¿Cuántas personas están hoy en la casa del Padre? Son hijos de Dios, pero viven sus vidas como simples jornaleros. Y en el mejor de los casos, o como pordioseros en el peor de los casos. ¿Cuál fue la condición que terminó el hijo menor? Deseando comer la comida de los cerdos cuando en la casa del Padre tenía una posición de hijo. Podemos decir muchas cosas acerca del hijo menor, pero nunca podemos hablar de su falta de valentía para tomar lo que por derecho le pertenecía, para tomar su herencia. Y esta misma determinación la podemos encontrar a lo largo de toda la Escritura en muchos personajes. Y cómo por medio, estos personajes, como por medio de su valentía y la seguridad, sobre todo de quienes eran, le permitieron disfrutar de la herencia de Dios en la tierra. Por ejemplo, podemos citar a la mujer cananea, que habla Mateo capítulo 15, versículo 21 al 28, aquella a la cual Jesús llamó perra. Sí, cuando Jesús le dijo, no es justo, no es lícito que se le dé la comida de los hijos a los perros. Jesús le dijo perra. Pero ella estaba clara que aunque no era de los hijos de Dios, sino que era de los perros que estaban fuera, esa era la visión natural, cultural que los judíos tenían acerca de los gentiles. Ella no se ofendió por eso. Ella no se ofendió por esa situación. Al contrario, ella apeló a la legalidad eterna, que aún los perros tenían derecho de comer de las migajas que caían de la mesa de sus amos. Como resultado, ella obtuvo su milagro, la sanidad por completo de su hija. Su hija vivió. Y esa era parte de la herencia de Dios. ¿Y ella cómo la obtuvo? La obtuvo por valentía, la obtuvo por saber quién era y saber a lo que tenía derecho, aunque no era hijo. Jesús la alaba y le dice, mujer, grande es tu fe, hágase contigo como tú quieres. Porque ella sabía quién era. Es que conocer nuestra herencia en Cristo Jesús es clave para vivir una vida de hijos acá en la tierra. Para ello es necesario que escudriñemos las Escrituras, que escudriñemos su palabra, que la leamos, que no la tengamos simplemente como un libro más. Mire, algunos eruditos de la palabra dicen que en la Biblia se encuentran plasmadas más de 3.000 promesas que abarcan todas las áreas de la vida para vivir una vida exitosa en la tierra, para vivir una vida de reino en la tierra. ¿Cuál es el problema? La mayoría de estas promesas no las alcanzamos a vivir por desconocimiento algunas y por falta de fe otras. Algunas las ignoramos por completo, ni sabíamos que Dios nos las había dado, pero muchas de ellas que sí las conocemos, pero no las creemos, por ello no las alcanzamos a hacer efectivas en nuestra vida. En el caso de la sanidad, eso es una promesa, pero no la aceptamos por falta de fe. Es que es imposible que alcancemos o hagamos realidad algo que Dios ya nos ha establecido o prometido para nuestras vidas si no lo conocemos y si no lo creemos. Por ello es fundamental que frecuentemente estudiemos su palabra y activemos la legalidad eterna que como hijos nosotros tenemos. La historia del hermano del hijo pródigo nos enseña una triste pero triste realidad de la cual debemos estar pendientes y ser libres de ella. Dice el versículo 29, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Estas palabras no son inocentes, estas palabras nos muestran varias cosas. Estas palabras, por ejemplo, nos dicen que se puede estar en la casa del Padre, pero aún así desconocer del amor del Padre. El criterio de este hijo, el criterio del hijo mayor, era que su padre era malo, era injusto, que a pesar de él haber sido fiel, de servirle por tantos años, jamás le había permitido disfrutar de algo, solo trabajar para nada. ¿Acaso este pensamiento no es muy común entre muchos que se llaman hijos de Dios en este tiempo? Están en la casa del Padre, pero desconocen el amor del Padre.
Desconocen lo que dice Romanos 8:32, que dice que Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros por amor. Dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Lo desconocen. Se puede estar en la casa del Padre y ser dueño de todo, aún así vivir como esclavo. He aquí tantos años te sirvo. La palabra servir acá en el original se refiere a servir como esclavo. Qué terrible pensamiento de este muchacho. Él no estaba en su negocio, él no estaba en su empresa, él no se sentía dueño, él no era el hijo del dueño, él era simplemente un esclavo más, un trabajador más. Él nunca entendió qué era ser hijo. Su religión era muy rígida. Él obedecía solo por miedo, para recibir los elogios del Padre. Hacía las cosas correctas, pero con la motivación equivocada. Simplemente las cosas no le salían todas del corazón. Para él ser creyente era un peso, era una obligación. El hacer las cosas de Dios eran obligación, sin placer las hacía, pero sin placer alguno. Eso para él era solo una carga, una imposición. La realidad es que su corazón anhelaba hacer las cosas que todos los demás hacían, pero por obligación hacía las de Dios. Qué tristeza. El hijo mayor estaba tan lejos como el hijo pródigo, con la única diferencia que él estaba dentro de la casa físicamente, pero su actitud estaba muy lejos, su corazón estaba muy lejos, sus pensamientos estaban afuera, al igual que aquel hijo que se había ido. Por eso Mateo capítulo 15, versículo 8-9 dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y es que se puede estar en la casa, pero aún así relacionarse equivocadamente con el Padre. Se puede estar haciendo las cosas para el Padre, como Él le dijo, he aquí tantos años te he servido no habiendo desobedecido jamás. Y las cosas del Padre te pertenecen a ti, no por lo que haces, sino porque eres hijo. Por lo que eres hijo, por eso te pertenece. Tú no recibes las cosas por tus méritos, y es algo que tenemos que entender. Tú no recibes las cosas por tus méritos, porque si fuese por mérito, ninguno de nosotros recibiese nada. Nosotros recibimos las cosas, somos herederos del Padre. ¿Por qué? Porque al Padre nos ha placido darla. Por eso Él dice el apóstol Pablo, para que nadie se gloríe. Estos son los típicos hijos que reclaman, yo diezmo, yo ofrendo, yo hago todas las cosas y no recibo bendición de Dios. Son la gente que cree que Dios le debe por todo lo que hacen cuando no es así. Yo te pregunto, ¿estás relacionándote bien con el Padre? Tu herencia, ¿por qué te la da Dios? ¿Porque haces las cosas bien o porque eres hijo? Es porque eres hijo. Hay una diferencia muy grande entre hacer las cosas bien y obedecer para que Dios te bendiga, o simplemente hacer las cosas porque eres hijo de Dios y porque esa es tu esencia, ese es lo que eres un hijo del Rey y por eso haces las cosas bien. Es que se puede estar en la casa del Padre y tener la presencia del Padre todos los días, pero aún así sentirse solo. La forma errada de relacionarse con el Padre lo hacía este hombre sentirse huérfano, vivir como alguien que no tenía quien se preocupara de él. Imagínate, todos los años en casa sirviéndote y nunca te diste cuenta que quería compartir con mis amigos, nunca supiste mis necesidades, nunca fuiste mi amigo. Esas eran las palabras del hijo. Es que se puede estar en la casa, pero aún así no sentirse heredero del Padre. El versículo 31 dice, y entonces el Padre le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis casas son tuyas. ¿No te has dado cuenta de eso, hijo? Me imagino que le preguntó, ¿qué? ¿Cómo? Hasta ahora me doy cuenta. Es decir, yo era rico y no lo sabía. Era dueño de todo, pero vivía como un jornalero más. Sí, hijo, tú eras dueño de todo. Él jamás se había sentido con derecho, ni aún de un cabrito lo expresó. Y no simplemente era de un animal pequeño, sino de aquellos que en el parto
Hay animales que nacen con deficiencia de peso, que nacen más pequeñitos, que se conocen como los rezagados o como el sute. Él se refería a eso, al que no servía. Tenía una mentalidad de miseria. Estaba en la casa del Padre con una mentalidad de miseria. Por eso, cuando ve que el Padre para los hijos tiene reservado lo mejor, tiene reservado el becerro gordo, a este le explotó el cerebro, le explotó la cabeza y el corazón de envidia. ¿Cómo es posible? A mí no me ha dado ni un cabrito y este le da el becerro gordo. Es que lo que tiene el Padre para ti es el becerro gordo. Él no podía aceptar cómo a este que se había consumido los bienes del Padre con ramera, había hecho matar el Padre el becerro más gordo, porque el Padre tiene el becerro gordo para los hijos. Los hijos tienen derecho a lo mejor del Padre. Por eso son hijos y los hijos tienen herencia. Una vez más, decía, yo me porto bien para que mi padre me bendiga, me bendice. No, tu padre no te bendice, y quiero explicarte que tu padre no te bendice porque tú te portas bien, tu padre te bendice porque tú eres hijo. Y eso es lo que le basta a Dios. Qué tristeza estar en la casa del Padre, ser hijo y no disfrutar de la comunión con el Padre, ni tu posición como hijo, ni de tu herencia. Hoy tengo dos mensajes vengo a hablar hoy de parte de Dios. Número uno, es para aquellos que están viviendo una vida a su manera. Le hablo a los que están viviendo una vida de su manera, haciendo como quieren, haciendo todo lo que le da la gana con lo que Dios le ha dado. Así te dice el Señor en ese día. Deja de estar dando vueltas y viviendo incorrectamente. No tienes por qué estar con los cerdos. Deja de vivir esa vida vacía que no te sacia completamente y tú lo sabes. Tú y yo sabemos cómo te sientes cuando nadie te ve. Deja esa vida. Regresa, te invito hoy a que regreses a la casa del Padre, donde hay abundancia para saciar la sed que tu alma tanto necesita. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No eres un jornalero, eres amado y reconciliado hijo. Y dice, las cosas viejas pasaron, o sea, tu vida anterior, tu mala vida, alejada del Padre se queda atrás. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación que Dios estaba dando en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta a los hombres su pecado. No tienes cuenta ni deuda con Dios, y nos encargó a nosotros también esa palabra reconciliación. Hoy yo te digo, vuelve a la casa del Padre. Hoy te presento a ti, a un Dios que todo lo gastó por amor a nosotros, un Dios que se deleita en salvar, un Dios que se deleita en rescatar, en traer de vuelta a ese pecador inmerecido, a darle bendición a un pecador que no se lo merece. Le cambia la condenación por bendición. Un Dios que, al igual que el padre de esta parábola, no viene a reclamarte, no viene a amonestarte, no viene a levantar juicio en tu contra, sino que viene a invitarte a que recuperes tu posición como hijo. Hoy te invito a que corras a los brazos del Padre. Este es tu día, esta es tu oportunidad. Mi segundo mensaje es para aquellas personas que están en la casa del Padre, pero que no se sienten como hijos. Quiero hablarte a ti que te encuentras en la iglesia, que haces las cosas, que estás allí, pero no te sientes como hijo. Vengo de parte de Dios a invitarte a que pases, a que no te quedes afuera, a que vengas y disfrutes de lo que Dios ha preparado para los hijos. Las promesas de Dios son solo para los hijos. Es para ti también. Es para ti, para los hijos, para los que creen. Romanos 4:13 dice, Dios le prometió a Abraham que a él y a su descendencia le daría el mundo, es decir, le daría herencia. Y se lo prometió no porque Abraham hubiese obedecido la ley, sino porque Abraham confió, es decir, Abraham tuvo fe, y esto hizo que Dios lo aceptara. Es decir, como dice Juan 1:12, pero a los que lo aceptaron, a los que creyeron en Él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Dios tiene preparado un banquete, tiene preparado el becerro gordo para los hijos. Yo te pregunto, ¿te vas a quedar fuera o vas a entrar? Hoy yo te invito a entrar. La Biblia deja claro que la historia
historia termina con un banquete de celebración de Dios con sus hijos. Así termina la historia. Isaías lo presentó de esta manera. En Isaías 25, en el Antiguo Testamento, el versículo 6 al 8 dice: y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquetes de vino refinado, de gruesos tuétanos y de vino purificado, y destruirá en este monte la cubierta la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que los envuelve, que envuelve a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre. Enjugará Jehová el Señor toda lágrima y de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo, de sus hijos, de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Así lo vio Isaías. El apóstol Juan en Apocalipsis, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, tanto en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis el apóstol Juan también lo expresó de la siguiente manera: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos, demos gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y a su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Así que hoy te invito, no te quedes afuera. Ven y disfruta lo que Dios tiene preparado para los hijos, porque tú eres un hijo. Tú eres un hijo. No te quedes por fuera. Hoy quiero orar por los dos. Hoy quiero orar por aquellos que han malgastado su vida, y Dios le invita hoy que vuelvan al Padre. Y quiero orar por los hijos que están adentro, pero que todavía no se ven como hijos. Quiero que hoy se abra tu entendimiento, que hoy Dios te dé revelación y te dé entendimiento para ver el llamado, para atender el llamado que Dios le está haciendo a los dos, a los que están fuera y a los que están dentro. Hay un llamado a venir a Dios, a venir al Padre, a sentirte hijo, a recuperar tu posición de hijo. Señor, en esta hora te doy gracias por la vida de cada persona que esté escuchando, que va a ver esta palabra, que la va a escuchar. Señor, quiero bendecirlos allí donde ellos están. Señor, que el Espíritu Santo pueda redarguir su corazón en este momento y pueda revelarle que son hijos, Señor, que son hijos, que están adentro, que el Padre los ama, que el Padre lo está llamando. Le está diciendo: vuelve de esa vida de pecado. Ven a mí, te dice el Padre. En mí hay salvación, te dice el Señor. Señor, también oro porque se le dé la revelación a todos los que ya están dentro, Señor, que le están sirviendo, pero que se sienten como jornaleros, se sienten presionados, se sienten, Señor, que el ministerio es una carga, que servirte a ti es una carga. Señor, en el nombre de Jesús le desato, Señor, su entendimiento, y que ellos puedan verse como hijo, y que como hijo en los negocios de su Padre le es necesario estar, porque son sus negocios. Porque somos los hijos de Dios, porque somos los hijos del dueño, nos es necesario estar en los negocios del dueño, porque los negocios del dueño son mis negocios, los negocios de Dios son mis negocios, son míos. Por eso no puede ser una carga el ministerio, por eso no puede ser una carga el servirle a Dios, por eso no puede ser una carga comportarte como hijo de Dios, porque eso es lo que eres. Eres un hijo de Dios, no eres otra cosa, no eres jornalero, no eres igual que la gente del mundo, eres un hijo de Dios. Padre, yo bendigo cada persona que está viendo esta palabra. Señor, que los arranco del lodo donde el enemigo los quiso lanzar, Señor. Los arranco de ese lugar. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, le doy las gracias, Señor, por tu palabra. Te doy las gracias, Señor, porque esta palabra siempre llega a tiempo, Señor, para levantar a esa persona que está allí, Señor, que se sentía de una manera incorrecta. En el nombre de Jesús los bendigo. Amén. Amén y amén.